Ok, muy bien. Bueno, como de costumbre vamos a esperar unos 5 minutitos, unos 3, 5 minutitos para dar oportunidad que se conecten los demás. Al parecer están ingresando. Buenas tardes, les agradezco a todos su participación, su puntualidad, a los que ya están dentro de la sala de exposición. Pues como lo dice la presentación, soy Marcos Barrón, algunos ya me conocen, algunos otros de los registrados no tengo el gusto de conocerlos, pero igual les doy la bienvenida. El día de hoy vamos a hablar de un tema que causa muchas dudas, que también es un tema sujeto de, pues se puede decir, de mucha ignorancia por parte de algunos empresarios que saben que lo conveniente es contar con contratos de trabajo, pero muchas veces dejan pasar el tiempo, lo consideran a veces como un tema de baja importancia, a veces no se sabe realmente sobre la necesidad de real o los riesgos que se corren al no tener un contrato de trabajo por escrito. Es muy común escuchar de los empresarios que frente a un trabajador nunca se puede ganar, que el patrón siempre está desprotegido, que el trabajador tiene una ventaja legal. Y muchas de estas cosas son ciertas. Sin embargo, hay muchas herramientas de trabajo, muchas herramientas de formalización de las relaciones de trabajo que sirven mucho para disminuir los riesgos en las relaciones laborales. Ahorita es lo que vamos a revisar, lo que vamos a ver, vamos a platicar por qué estamos en riesgo si no contamos con contratos de trabajo, frente a quién se corren esos riesgos, que no solamente es frente a los trabajadores. Y bueno, obviamente también vamos a revisar cuáles son las ventajas de sí tener un contrato de trabajo bien estructurado y bien complementado con diversas herramientas de protección patronal que en el mismo contrato se pueden implementar o se pueden incluir, ¿no? Entonces, parece muy importante comentarles que esta exposición, si bien es cierto, tiene un trasfondo legal, vamos a tratar de abordar el tema desde un punto de vista más práctico. Y bueno, también creo que va a ser mucho más entendible si lo vemos de esta forma, porque vamos a tocar puntos que yo creo que a todos nos ha tocado ver en la práctica, nos ha tocado vivir como empresarios, el tema de dificultades, el tema de conflictos, el tema de las dudas acerca de cómo hacer un buen contrato, de qué es lo que hay que considerar, cómo debe ser un proceso de contratación laboral adecuado, porque al final de cuentas lo que estamos buscando es disminuir riesgo, ¿no? Y evidentemente pues disminuir riesgos económicos, que es lo que a todos los empresarios nos interesa, ¿no? Si estamos en el negocio es porque queremos precisamente tener una utilidad, tener un beneficio de la actividad que desarrollamos. Bueno, son las 5:06. Les repito mi nombre, Marcos Barrón Burgueño, abogado empresarial, socio director de Barrón Asociados, abogados de negocios. Vamos a dar inicio formal a la presentación. Van a ver unas láminas muy gráficas, más que otra cosa, son láminas gráficas con poca letra. No vamos a leer artículos, ni mucho menos. Vamos a hacer referencia de las disposiciones legales que aplican y bueno, principalmente las cuestiones prácticas, ¿no? Pues la primera pregunta es cuáles son los riesgos o frente a quién son los riesgos. Como les decía ahorita, no solo es frente al trabajador. Bueno, antes de empezar, les recuerdo a los que ya han estado en las exposiciones la mecánica, y para los que no han estado, les digo, si les va surgiendo alguna duda, a través del chat pueden ir planteando preguntas o a través de el botoncito donde dice Ask a Question.
Pueden ir planteando preguntas y al final de la exposición las vamos a ir respondiendo para que fluya el tema, tratar de optimizar el tiempo y dar respuesta puntual a cada uno de los cuestionamientos, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar, como les decía. ¿Frente a quién son los riesgos? No solo frente al trabajador. Recuerden que el derecho al trabajo son disposiciones legales que se consideran de orden público. ¿Qué significa esto? Que el respeto de estas leyes es del interés de toda la sociedad o se considera como tal. Y entonces hay diversas instituciones del gobierno, autoridades que tienen como facultad y como atribución y como obligación incluso inspeccionar o revisar que los patrones cumplan con la normatividad laboral. ¿Sí? Se supone que el derecho, bueno, no se supone, se establece que el derecho laboral pertenece al rubro de derecho público. Entonces, por eso, en las leyes de trabajo existe una inclinación a la sobreprotección del trabajador, porque se considera como una clase vulnerable, una clase que se supone que está en desventaja, al menos cuando recién se concibieron las legislaciones laborales, pues se tenía esa claridad, que el trabajador estaba en desventaja frente al patrón, que el trabajador era el pobrecito, que el trabajador era el ignorante, que el trabajador no sabía cuáles eran sus derechos, y entonces pues leyes se fueron creando con esa tendencia de sobreprotección al trabajador. Y por eso también existe estas obligaciones o estas atribuciones para diversas autoridades de velar por ese cumplimiento de las obligaciones patronales. Y en la Ley Federal del Trabajo, que es el ordenamiento principal de nuestro país para regular las relaciones laborales, pues también se percibe claramente sobre el trabajador. Entonces, ¿frente a quién corremos riesgos? Frente al trabajador, obviamente durante el desarrollo del trabajo, perdón, a ver, me dicen que no me sale. Ok, perfecto, es que estaba conectado a una red que no es la mejor. Tenemos dos y de repente se conecta automáticamente. Bueno, me regreso. ¿Frente a quién se corren los riesgos como patrón? Los riesgos como patrón se corren principalmente frente a los trabajadores y frente a las autoridades. En el tema de trabajadores no nada más me quiero quedar en los riesgos de posible demanda laboral o de perder un juicio laboral, sino que quiero que tengan en claro que también podemos hablar de los riesgos que se corren cuando el trabajador no cumple con el desarrollo de su trabajo o no hay un óptimo desarrollo del trabajo, y muchas veces se debe precisamente a que no existe un contrato laboral claro donde se hayan plasmado desde el principio de manera muy clara las reglas para esa relación laboral, desde el tema de funciones de trabajo, desde el tema de los lugares donde se debe de prestar el trabajo, desde el tema de las responsabilidades que va a tener el trabajador, las posibilidades de cambios que puede haber durante la relación laboral, los ajustes que se puedan llegar a hacer, el tema de los horarios, el tema de las prestaciones, ¿sí? El nivel en el que se van a pagar esas prestaciones, el tema de las horas extras, diferentes cuestiones que en el contrato se deben de plasmar. Y si no tenemos ese contrato, pues evidentemente corremos el riesgo de que el trabajador en la práctica no tenga claro a qué compromisos se debe de someter. Y eso en ocasiones genera conflictos. ¿Por qué? Porque el trabajador es muy cómodo y tiende a acostumbrarse a cierto ritmo de trabajo, a ciertas condiciones que a lo mejor son habituales, pero no necesariamente tienen que ser rígidas.
Entonces, a veces como empresa tenemos alguna necesidad de implementar algún tipo de cambio y desafortunadamente al ir ante alguna autoridad, por ejemplo, Procuraduría de la Defensa del Trabajador, donde el trabajador pueda ir a poner una queja, o Dirección del Trabajo o Secretaría del Trabajo en el tema de inspecciones, entonces va a ser difícil que al patrón le den la razón para aplicar alguna regla que no está plasmada en un contrato laboral por escrito y no tenga esa evidencia para demostrar que el trabajador se comprometió a desarrollar el trabajo en esos términos, ¿no? Entonces, de entrada les digo, el patrón tiene la obligación legal de contar con el contrato de trabajo por escrito. Esto no quiere decir que si el contrato de trabajo no existe, no exista la relación laboral. Es más, la ley nos dice que si existe la relación laboral, se presume la existencia del contrato de trabajo, aun cuando el contrato de trabajo no existe en un escrito físico como tal. Entonces, la ley marca los diversos límites mínimos de derechos que se le deben de respetar al trabajador, y si no hay un contrato de trabajo por escrito, será obligación del patrón respetar al menos esos límites legales, horarios, vacaciones, días festivos, día de descanso, salarios, todo lo relativo a las condiciones de trabajo, ¿no? Pago de aguinaldos, pagos de primas vacacionales y todo lo que implique los derechos laborales. ¿Sí? La inscripción ante el IMSS, el pago de cuotas, todo lo que es obligación del patrón. Entonces, ya hablando de un conflicto laboral, tengo que decirles que la ley impone al patrón la obligación de comprobar en un juicio o ante las autoridades que dirimen estos conflictos todo lo relativo a las condiciones de trabajo. Desde cómo se inició la relación laboral, bajo qué condiciones, en qué esquema de contratación. Muchas veces contratamos a alguien para sustituir a otro trabajador, por ejemplo, y cuando el otro trabajador regresa porque está incapacitado, queremos decirle al trabajador sustituto que ya se le acabó el contrato y la persona se molesta porque no está de acuerdo, ya le gustó el trabajo, no se quiere ir, o porque simplemente alguien le dijo que si no firmaba los papeles y como no tenía contrato podía reclamar una liquidación. Y nos metemos en un problema porque si no tenemos por escrito el contrato, no podríamos decir que la contratación es temporal, o es por tiempo determinado, por obra determinada, o en un esquema diverso a la contratación por tiempo determinado. Ahorita vamos a ver ese tema de la regla general. ¿Sale? Entonces, ante un conflicto, ante un juicio, pues para empezar, no tenemos una herramienta, no tendríamos una herramienta fundamental como lo es el contrato y todos sus complementos para acreditar las condiciones de trabajo y complementarlo con las demás evidencias que durante el desarrollo de la relación laboral se generan, como son recibos de pagos, constancias de pago de prestaciones, todo lo relativo a permisos, incapacidades, todo lo que haya sucedido durante la relación laboral, pero que tiene como base el contrato, que es donde se plasma principalmente las condiciones de trabajo desde el principio. Ahora, frente a las autoridades, también corremos riesgo como patrones, ¿sí? Frente a autoridades laborales, como lo son la Secretaría del Trabajo, principalmente, y la Dirección de Trabajo en los estados o las inspecciones del trabajo, frente al Seguro Social, frente al Infonavit, que son las de Seguridad Social, y evidentemente también frente al fisco, frente a las autoridades fiscales, porque todas estas autoridades tienen la facultad de inspeccionar, de revisar en las empresas el cumplimiento de la normatividad laboral. Les pongo un ejemplo. En el tema de la inspección del trabajo, pues es muy común que lleguen a revisar las condiciones de trabajo, ver si los trabajadores están asegurados, ver si tienen día de descanso semanal, ver si se les pagan vacaciones, ver si se les pagan horas extras, verificar si existe el contrato de trabajo por escrito,
todos esos detalles. Y el hecho, por ejemplo, de no cumplir con tener el contrato por escrito y además, si lo tenemos, que no esté estructurado conforme a las disposiciones legales aplicables, eso ya generaría una multa. Ya generaría para la empresa la aplicación de una multa. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues también es muy importante tener congruencia entre el salario que está reportado, por ejemplo, ante el seguro, con el salario que dice en el contrato, la posición que desarrolla el trabajador, las funciones, el centro de trabajo en el que el trabajador está asignado y las actividades que genera. Porque en un grupo de empresas, por ejemplo, tú pudieras declarar que el trabajador está en un centro de trabajo que tiene una prima de riesgo menor a otro centro de trabajo para pagar menos cuota. Y si el seguro te lo revisa y te lo comprueba, te puede meter en problemas. Entonces el contrato debe de existir y debe de estar muy bien estructurado. En la cuestión fiscal igual, muchas veces se manejan esquemas de contratación como la subcontratación o outsourcing, por ejemplo, que debe de cuidarse un esquema o una estructura legal muy bien definida, que cumpla con todos los requisitos de ley para que se pueda, por ejemplo, deducir ese costo de la subcontratación o de lo que se factura por ese gasto, por ejemplo. También el tema de impuestos sobre nómina. El fisco puede ir a verificar, hacer auditoría, auditar la nómina, ver si realmente tienes a los trabajadores correctamente contratados para la determinación de los impuestos, ¿no? Entonces, es muy importante que sea congruente el contrato con todos los registros de pagos, con todas las declaraciones que se hacen para evitar conflictos frente a estas autoridades, ¿no? Ya en tema de juicios también es importante aclarar que hay pues estrategias de ataque, digamos, de parte de los abogados que de repente mandan llamar a las autoridades de seguridad social o fiscales a los juicios, a efectos de que se den cuenta que el patrón no estuvo cumpliendo con tales o cuales obligaciones y le puedan imponer el cobro de algún capital constitutivo o condenarlo a pagar más cuotas de las que había pagado o situaciones que van a representar costos fuertes, ¿no? Frente al trabajador y frente a la autoridad. Bueno, aquí ya ahorita hice referencia de algunas cosas, aquí voy a resaltar algunos puntos. Durante el desarrollo del trabajo, ¿qué nos puede suceder? Desobediencia del trabajador, ya lo dijimos, no eres claro en el contrato, no le dices cuáles son sus obligaciones de trabajo claramente y resulta que tú, por ejemplo, contratas a una persona a la que tú consideras que va a tener 10 funciones de trabajo, por decirlo así. Vamos a suponer un mesero. Yo contrato un mesero y digo que el mesero, parte de sus obligaciones es sacar la basura, apoyar en el lavado de los baños, apoyar en el lavado de la loza cuando no estén los lavalosas, por decirlo así. Tal vez apoyar en el tema de las cajas para cobrar si la cajera faltó, como actividades complementarias. Pero resulta que ese mesero durante su trabajo nunca le había tocado tener que lavar la loza porque no se había ofrecido. Pero resulta que llega el momento en que lo queremos poner a lavar la loza y él dice, oye, a mí no me contrataron para eso. Y eso ya va a generar un conflicto. Entonces, si desde el contrato lo tenemos muy claro, a ver, ¿no se ve la presentación o no me veo yo? Qué raro. A ver, ¿ahí ven la presentación? Ok, sale. Entonces, vuelvo al tema de la desobediencia. Al tema de la desobediencia. La gente muchas veces, como no tiene claras cuáles son sus responsabilidades o sus funciones, se resiste a veces a hacer actividades que no le gustan. Entonces, aquí si se fijan, estoy hablando de un tema más práctico que legal, pero repercute en lo legal porque cuando la gente no está de acuerdo,
lo primero que le van a aconsejar es, hazte el despedido. Te están cambiando las condiciones de trabajo en tu perjuicio, te están acosando laboralmente. Entonces, con un contrato bien estructurado en el catálogo de funciones y responsabilidades, nos podemos quitar ese problema. Resistencia a los cambios. Oye, te vamos a tener que cambiar a otra sucursal. No, pues que a mí me contrataron para trabajar en esta sucursal, dice el trabajador, y se resiste y alega que es un cambio en su perjuicio, también hay un problema. Obviamente todo esto puede generar contaminación laboral entre el personal, baja productividad obviamente, limitaciones de decisiones para el patrón. ¿Qué pasa? Muchas veces a los patrones les da miedo tomar una decisión, por ejemplo, contundente, de decir o te alineas o te vas. ¿Por qué? Porque cuando van a consultar a un abogado, a un estratega, a un consultor, un contador, que muchas veces los contadores son los que se meten en estos temas, les dicen, ay, es que no tienes contrato, no tienes esto, no tienes papeles, si lo corres te va a quitar el negocio, te va a hacer perder mucho dinero, ¿no? Entonces muchas veces nos limitamos a tomar decisiones porque nos da miedo, porque no tenemos las herramientas adecuadas, ¿no? Ya en el tema de conflictos, y hablando propiamente de juicios o de procedimientos conciliatorios ante las autoridades, pues ¿qué es lo más común? Que nos reclamen en exceso. Si no tenemos un contrato bien estructurado y las demás herramientas que lo complementan, el trabajador, como la ley se lo permite y los abogados lo saben, pues habitualmente va y demanda o va y reclama diciendo que tenía más antigüedad, diciendo que ganaba más sueldo, diciendo que le deben prestaciones que ya le pagaron, y obviamente esto va a generar mayores riesgos económicos. Ahora, si no tenemos el contrato y todas las herramientas complementarias que lo acompañan, pues va a ser más difícil una defensa, va a ser más complicada, va a ser más riesgosa y seguramente también va a ser más costosa en cuestión de servicio del abogado. También se corre el riesgo de perjudicar incluso a nuestros clientes, porque si nosotros somos una empresa que prestamos servicios y resulta que nuestros trabajadores los asignamos a laborar en el domicilio de un cliente porque ahí se le está prestando el servicio y resulta que el trabajador por alguna razón se genera un conflicto con él, y la primera estrategia de los abogados es hay que demandar también al cliente. ¿Para qué? Para que ese cliente obligue al patrón a resolver el asunto de manera más rápida y obviamente el patrón tendrá que invertirle más dinero a ese arreglo. Cuando tenemos todas las herramientas de protección adecuadas, podemos decirle al cliente, oye, cliente, mira, yo tengo todas las herramientas de protección, te voy a sacar en paz y a salvo de este asunto y si no yo te respondo, pero tenemos la seguridad de que tenemos contundencia para enfrentar el conflicto, ¿no? Entonces, es muy importante esta parte. Para el tema de inspecciones, como les decía hace rato, bueno, multas por incumplimiento, por ejemplo, de cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo, multas por incumplimiento a la ley del IMSS, multa por incumplimiento a la ley del Infonavit, cargas fiscales, capitales constitutivos por todos esos incumplimientos. Entonces, es muy importante esta parte. Aquí nomás para resaltar un detalle que me parece importante, por ejemplo, ahorita que estamos con todo el tema del COVID y de las inspecciones, de las medidas sanitarias y todo eso, evidentemente sería muy importante desde la contratación generar todas las evidencias de que al trabajador se le entregaron sus herramientas de protección personal, se le entregó una copia de todo el protocolo de seguridad sanitaria, se le entregó se le entregó toda la información relativa a los cuidados que debe de tener, el programa de capacitación, todas estas obligaciones que nos está imponiendo ahorita el gobierno para la reapertura o la continuación de las actividades laborales, pues sería muy importante aprovechar el momento de la contratación o si ya tienen una plantilla laboral, bueno, renovar estas contrataciones, adecuarlas a sus necesidades e incluir estas herramientas, ¿no? Porque se viene muy fuerte el tema de inspecciones, el tema de multas y debemos estar preparados con esta situación, ¿no?
Bueno, aquí avanzando, quiero hablarles sobre las ventajas. Ahorita estamos hablando de riesgos, bueno, vamos a traducirlo un poquito ahora al tema de ventajas que nos puede dar el contrato de trabajo. Primeramente, es una evidencia de cumplimiento patronal, ¿sí? Ante una inspección de cualquier autoridad, vamos a tener la herramienta fundamental para comprobar cuáles son las condiciones de trabajo que rigen esa relación que hay con cada trabajador. De manera que se pueda revisar que estamos pagando correctamente salarios, que estamos pagando correctamente impuestos, que estamos pagando correctamente cuotas de seguridad social, que estamos respetando las jornadas laborales que la ley impone, los límites de ley, que estamos otorgando días de descanso, que sí respetamos el tema de vacaciones y en general que estamos respetando todas las condiciones de trabajo pactadas en el contrato. Punto número 1. Punto número 2, que el contrato está estructurado conforme a las disposiciones de ley y que no tiene renuncias de derechos de los trabajadores. Porque si eso sucediera, también nos pueden multar. Entonces, no nomás es tener el contrato, sino tener un contrato adecuado, legalmente adecuado. Ahora, identificación plena del trabajador. Evidentemente, para generar el contrato necesitamos toda la información de identificación del trabajador, desde su domicilio, su identidad personal, su estado civil, una serie de requisitos que nos impone el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, que nos van a ayudar a tener certeza de quién es la persona que trabaja con nosotros y en caso de alguna situación podamos incluso coadyuvar con autoridades, por ejemplo, para alguna investigación criminal o para deslindarnos de alguna responsabilidad. A lo mejor tenemos un trabajador al que le asignamos un celular y desde ese celular se agarró a extorsionar personas y resulta que como está a nombre de la empresa La Línea, nos cae la investigación, bueno, ya tenemos nosotros cómo coadyuvar con la autoridad para esa investigación sin que se piense que estamos encubriendo a una persona, por ejemplo. Al decir, es que no sé dónde vive, no tengo ninguna información de él, sería muy extraño. Y además también evidenciaría el incumplimiento de la legislación laboral, ¿no? Evidencia de condiciones de trabajo, bueno, ya lo dijimos hace rato, un trabajador no podría exigirnos el pago de prestaciones laborales superiores a aquellas que correspondan a las condiciones de trabajo que tenemos pactadas en un contrato, ¿no? Ni dentro ni fuera de un juicio. Tendría la evidencia contundente en juicio. Bueno, esto ya lo dije hace rato y lo repito, y esto lo complemento con el tema de oportunidad de establecer, oportunidad de prevención estratégica, porque al momento de la contratación, el patrón está en una posición de ventaja, y esto hay que decirlo. El patrón tiene la oportunidad de formalizar la relación de trabajo y de preparar sus herramientas de defensa desde la contratación, desde el momento de la contratación. El trabajador lo que quiere es trabajar, el trabajador lo que quiere es un ingreso, tener una actividad remunerada y bueno, en el momento en que le impongamos para su firma todos los documentos que integran el contrato y cualquier anexo de protección preventiva o estratégico que podamos diseñar, pues el trabajador lo va a firmar sin ningún problema, quieres trabajar. Y muchas veces, desde ese momento, se imponen una serie de herramientas que después es difícil a lo mejor generar, como por ejemplo los compromisos de cumplir reglamentos, las políticas de pago de comisiones, por ejemplo, que desde el principio queden bien pactadas, la política, por ejemplo, para la entrega y recuperación de gastos operativos, viáticos, la no integración de los salarios para ese tipo de cosas. Una serie de herramientas que nos van a servir para quitarnos golpes o quitarnos ataques a la hora de un conflicto por parte de un trabajador. No es lo mismo que en un juicio te vengan a reclamar la indemnización por un despido y una serie de prestaciones laborales que a lo mejor ya pagaste y además que todo eso te lo pidan con un salario mayor al que es real o que te lo pidan con una antigüedad mayor a la que es real.
y que además el trabajador diga, es que tengo 3 años trabajando, pero nomás el último año me dio seguro, por ejemplo. Porque le van a creer, ¿eh? El alta del seguro no es prueba plena para acreditar la antigüedad. El contrato sí. Entonces, es muy importante considerar estos puntos, ¿no? Obviamente, es la oportunidad para establecer compromisos, como por ejemplo los compromisos de confidencialidad, ¿sí? Los compromisos de prestar el trabajo en cualquier punto o cualquier centro de trabajo que hay en la ciudad, por ejemplo. El compromiso de trabajar turnos rotativos. Desde el principio lo ponemos, está pactado y después no se puede considerar un cambio de la relación o de las condiciones de trabajo en perjuicio del trabajador. Eso es bien importante porque muchas veces los negocios tienen necesidades espontáneas, repentinas, que a veces creemos que no va a pasar, pero pasa. Ahorita estamos viviendo una situación en la que estas herramientas jugaron un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque tanto los patrones tenían la seguridad de que al proponer acuerdos, convenios con los trabajadores, pues tenían la seguridad de que si no había el acuerdo, bueno, al menos tenían un respaldo de defensa para el caso de una reclamación. Por otra parte, los trabajadores también saben que tienen una serie de compromisos, una serie de documentos, una serie de herramientas que pueden servir como herramientas de defensa para el patrón y que lo más conveniente es conciliar y tomar acuerdos. Entonces, eso, al menos en mi experiencia y con la mayoría de mis clientes o de los clientes que tenemos en el despacho, fue fundamental para así poder concretar acuerdos de manera más sencilla y no tan onerosos para la parte patronal, ¿no? Algunos convenios de modificaciones temporales de condiciones de trabajo, algunos otros fueron convenios de separación, algunos otros de suspensión, dependiendo de las necesidades y de las posibilidades, mejor dicho, de cada empresa, ¿no? Como lo dije ahorita, es muy importante tener fuerza para poder tomar decisiones a la hora de impulsar cambios dentro de una relación de trabajo. Oye, ¿sabes qué? Necesitamos hacer estos ajustes y te lo estoy avisando. No te estoy pidiendo permiso. Obviamente siempre recomendamos tratar estos temas desde un punto de vista flexible y desde un punto de vista amigable. Pero siempre es bueno tener la seguridad de que el patrón va a tener la última palabra. Si ya nosotros como patrones sabemos, planeamos que tenemos que hacer algún cambio, bueno, vamos siempre a tratar de manejar esa negociación. Si ese cambio a mí me implica invertir 10 pesos, pues yo le voy a decir al trabajador que puedo invertir 7, para que en el estira de la floja yo pueda llegar al 10 y el acuerdo, el pacto o la decisión sea beneficiosa para mí, sea dentro de mis parámetros de planeación de negocios. De otra manera, si el trabajador de plano ni siquiera con el 10 se ajusta, bueno, pues entonces yo sé que tengo un respaldo para reaccionar en caso de una reclamación porque yo ya no voy a querer ese trabajador. Tengo la fuerza y la contundencia para decidir quién se queda y quién se va, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? La fuerza que nos da contar con estas herramientas de protección patronal. Luego, también es muy importante tener identificado que hay diferentes esquemas de contratación, ¿sí? Y hay una regla general que a veces pues yo me doy cuenta que no es tan conocida y se las comparto. Cualquier relación de trabajo que no tenga un esquema de contratación diferente al de tiempo indeterminado, debidamente plasmado en un contrato por escrito, no va a valer como tal. Se va a considerar como una contratación por tiempo indeterminado. Esto está en la ley. Así te lo dice la ley. ¿Sí? Cuando no se establezca o es más, si en el contrato por escrito tú no pones
la vigencia que va a tener, se asume que es por tiempo indeterminado. Si el contrato por escrito no existe, se asume que es por tiempo indeterminado la relación laboral, lo cual implicará que tú no tienes una justificación para terminar la relación laboral, salvo que se trate de una causa ya, una causal de despido, de las que contempla el artículo 47, pero ese es un tema, es un tema ya de rescisiones que vamos a ver después en otra exposición. Entonces, tiempo indeterminado no tiene fecha cierta de separación, lo cual implica que el trabajador, mientras esté haciendo su trabajo de manera correcta y no incurre en una causa de despido, pues tendrá derecho a la estabilidad en el empleo, y si se le separa el trabajo, se le tiene que indemnizar. ¿Qué pasa? Podemos poner un tiempo determinado en algunas ocasiones, en algunos casos, cuando es para sustituir a un trabajador o cuando es para desarrollar un trabajo de naturaleza temporal, pero que se justifica esa temporalidad en el propio contrato. Por obra determinada, por temporada incluso, se usa mucho en los campos, en las actividades agrícolas o agropecuarias. Sin embargo, no es muy común el esquema de suspensión. En la temporada se supone que al terminar la temporada, el trabajo o la relación de trabajo se suspende y no se termina. Pero lo habitual es que cada temporada las terminan y luego las vuelven a iniciar con documentos por escrito. Es lo más común y es lo que se recomienda por el tema de las antigüedades. En las contrataciones se puede establecer un periodo de prueba. Muchos lo saben o lo tienen tienen la idea, pero no saben cómo se debe hacer ni qué requisitos debe cumplir. Se tienen que cumplir requisitos. No en todas las relaciones de trabajo se puede. En las por tiempo determinado sí, tiene un límite de hasta 180 días con ciertas condiciones. En las relaciones por tiempo determinado se puede imponer un periodo de prueba siempre y cuando la relación sea mínimo por 6 meses. También se pueden aplicar contratos para capacitación inicial. Bueno, en el periodo de prueba me faltó decir que la finalidad principal es verificar que el trabajador cuenta con la experiencia, los conocimientos y todas las aptitudes necesarias para cumplir con el puesto al que se le va a contratar. ¿Sí? Durante ese periodo el trabajador debe tener seguro social. Eso es muy importante. Hay mucha gente que contrata y dice, es que durante el primer mes no le estoy seguro porque están a prueba. Ojo, cuidado con esto porque es motivo de multa. Para el pago para los de capacitación inicial igual. Puede ser un periodo previo para que el trabajador se capacite, al final se le puede evaluar para ver si adquirió toda la capacitación correspondiente, las habilidades, para que pueda seguir. En todos estos esquemas, por temporada, periodo de prueba, tiempo determinado, obra determinada, capacitación inicial, se cuenta con esa posibilidad de terminar la relación de trabajo sin tener que indemnizar. O sea, a final de cuentas, la misma ley te lo está imponiendo, te lo está permitiendo, pero tienes que tener el contrato por escrito y cumplir con todos los requisitos de ley para que el esquema sea válido. Entonces es muy importante identificar el esquema de contratación que vamos a manejar. Acá les pongo un poquito separado el esquema de subcontratación o de outsourcing, que también la ley lo contempla, sin embargo tiene requisitos mucho más rigurosos para poderlo aplicar y que sea legalmente válido. Si nosotros manejamos un esquema de subcontratación donde se supone que no somos patrones, sino que contratamos a alguien más para que con sus empleados nos preste un trabajo, un servicio, y es aquí donde se liga esto de los servicios de proveedores, tenemos que cuidar que se cumplan todos los requisitos de ley en el esquema de subcontratación, porque si no, nos van a responsabilizar directamente de la relación laboral. Y más que contratantes, vamos a resultar siendo patrones. Entonces eso, mucho cuidado con las pagadoras, mucho cuidado con las prestadoras, con las pagadoras de nómina, con las prestadoras de outsourcing, porque muchas veces los dejan colgados con la relación laboral, con demandas, con temas, ¿no? Que después resultan en condenas muy costosas. Y cuando le vas a reclamar a la pagadora, resulta que es una empresa que ya no existe,
o que no tiene ni un capital y tú como patrón tuviste que responder ante el trabajador, ¿no? Que te ganó un juicio porque no te defendiste, porque la pagadora te dijo que ella se encargaba, ¿no? Prestaciones de servicios de proveedores, esto lo pongo acá también separado porque es muy importante cuando contratamos un proveedor, cuidar que en esos contratos, que son generalmente comerciales o de prestaciones de servicio, ya sean mercantiles o civiles, cuidar la desvinculación laboral con los empleados del proveedor y con el propio proveedor, porque muchas veces cuando hay un conflicto, les pongo un ejemplo muy claro y es muy común. Ustedes contratan a un arquitecto que les va a desarrollar una obra, él trae sus albañiles, él trae su gente, y si hay un desacuerdo entre el arquitecto y el dueño de la propiedad, y el dueño de la propiedad no le quiere liquidar el trabajo, es muy común que el arquitecto y todos sus trabajadores vayan y demanden en la vía laboral al dueño de la obra, diciendo que eran sus empleados y que los corrió, que los despidió injustificadamente, y le reclaman una bola de cosas, hasta les reclaman que no tenían seguro porque el arquitecto ni siquiera les daba seguro a los albañiles. Y nos metemos en un problema muy, pero muy grave, ¿no? Entonces es muy importante cuidar todos estos detalles. Avanzamos aquí. Yo aquí les pongo un pequeño flujo de cómo debería ser una contratación laboral adecuada, ¿sí? Primeramente hay que tener muy, muy claro cuál es el puesto de trabajo y cuáles son las condiciones, ¿sí? Cuáles son las responsabilidades, las funciones, todo lo que le vamos a imponer a ese trabajador, pues para determinar también qué perfil es el que vamos a buscar. Es muy importante también definir el esquema de contratación. Si va a ser temporal, si va a tener periodo de prueba, si se le va a hacer para capacitación inicial, qué es lo que realmente necesitamos, porque muchas veces de ahí ya se pasa al reclutamiento y el reclutamiento adecuado muchas veces es un factor importantísimo para que las relaciones de trabajo sean duraderas y no sean conflictivas. Pero bueno, vamos a suponer que lo logramos. De todas maneras, hay que estructurar muy bien el contrato de trabajo y todos los documentos de protección patronal que se incorporan a ese expediente de contratación. Explicarle al trabajador muy bien todo lo que implican esos documentos y que los firme de acuerdo a las recomendaciones que les haga su abogado o su asesor, ¿no? Que principalmente es que se firmen todas las hojas, nombre completo, firma el trabajador y huella de uno de los dedos. Todas las hojas. Si ustedes tienen un contrato que se compone de 5 hojas y nomás firman la última, pues todo lo que está en las demás hojas pudiera ser combatible, porque pues las pudieras cambiar. Entonces, no es conveniente eso. Ahora, una vez que ya se dio la contratación formal, entonces registramos al trabajador ante el IMSS. Lo damos de alta, ya tenemos la seguridad de que se le contrató, que firmó todos los documentos, entonces ya formalizamos ante la autoridad el vínculo laboral, ¿sí? Porque una vez que los damos de alta en el IMSS, y si no tenemos documentos firmados, de todas maneras, la relación laboral ya existe y cualquier separación puede generar un conflicto todavía más difícil de enfrentar. Aunque tenga poquitos días el trabajador, vamos a suponer que usted lo dan de alta hoy y para el tercer, cuarto día se dan cuenta que la persona no va a rendir, que no va a dar el ancho, y le dicen, oye, ¿sabes qué? Siempre no te quiero. Eso ya implica el riesgo de una demanda por indemnización, que son 3 meses de sueldo. ¿Sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Solo después de haberse firmado los documentos y de haberse registrado el trabajador en el IMSS, se inician las labores. ¿Por qué? Porque no es conveniente tener trabajando a personas que no están dadas de alta. Por lo relativo a los riesgos de trabajo, principalmente, y obviamente también por lo relativo a cualquier inspección, ¿no? Que vaya a haber y que nos detecten que tenemos personal trabajando sin declararlo antes. Eso ya mucha gente no lo sabe, pero implica ya un delito de defraudación fiscal, es un delito federal incluso. A nosotros nos ha tocado incluso llamar a juicio a la PGR, al IMSS, al Infonavit, por la omisión de pago de cuotas,
para impulsar a una negociación más cuantiosa. Digo, porque si bien nos especializamos en la asesoría empresarial, de repente por recomendaciones, pues también atendemos trabajadores cuando vemos que la situación lo amerita, ¿no? Entonces, siempre enfocados a las conciliaciones, pero con una estrategia de tratar de conseguir un acuerdo conveniente, ¿no? Entonces, solo así vamos a lograr una contratación laboral adecuada, ¿sale? Entonces, me gustaría, con esto que hemos venido platicando, si tienen alguna duda en concreto, alguna pregunta que hacer, pues que la plantearan, lo podemos comentar. Si algunos de ustedes no cuentan con toda esta estructura preventiva que son los contratos para sus relaciones de trabajo y requieren apoyo, con todo gusto nos ponemos a sus órdenes. Ahí están los datos de contacto en la pantalla. Si alguien quisiera contar con la presentación, ahí está mi correo. Me mandan un correo y yo se las mando para que la puedan compartir a lo mejor con sus gerentes o con sus socios o con personas a las que les deba quedar un poquito más claro este tema, o al menos estas referencias prácticas del por qué es muy importante sí contar con estas herramientas de protección patronal, que son los contratos y todas las herramientas complementarias que se adicionan al expediente de contratación laboral, ¿no? Por aquí nos llega una pregunta, dice: licenciado, gracias por su webinar, los contratos por un mes son válidos y se pueden renovar máximo 3 meses. A ver, Eduardo Ochoa. A ver, Lalo, es un tema que ya hemos platicado y te lo reitero. Los contratos de trabajo por un mes, pues serán válidos siempre y cuando la relación de trabajo sea por un mes y tenga una justificación. O sea, tenga una justificación de temporalidad, ya sea para sustituir un trabajador, para cumplir con un trabajo específico que va a durar ese mes. Ahora, si me estás hablando de contratos con periodo de prueba de un mes, bueno, también se puede imponer. Por regla general, el periodo de prueba es máximo 30 días, aunque se puede extender hasta 180 con algunas condiciones. Pero eso de estar renovando contratos, lo único que implica es es un engaño para el trabajador. La verdad es que si tú tienes un contrato por un mes y al mes siguiente firmas otro por otro mes, hay una continuidad en la relación laboral. E incluso esa relación laboral es por tiempo indeterminado, jurídicamente hablando, ¿no? Que muchas veces sirve como estrategia de disuasión con el trabajador para que se ponga las pilas y decirle: oye, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar la oportunidad de otro mes porque creemos que a lo mejor en el siguiente mes ya no va a haber trabajo, y el trabajador a veces se la cree y te firma los documentos de separación. Pero de todas maneras, cuando ya te vas a una terminación laboral, pues tendrías que recopilar todos los documentos de separación correspondientes. No automáticamente, por el hecho de que se venció ese mes, la relación de trabajo se termina y ya no tienes ningún problema, ¿no? Porque ese trabajador, al momento que se le termine ese contrato, tú le dices: oye, se te acabó el contrato, pero no está bien estructurado el contrato, ni cierras la relación laboral de manera adecuada, ese trabajador con la mano en la cintura te puede ir a demandar y la demanda va a proceder y te vas a tener que defender de manera, obviamente con todas las herramientas que generaste al momento de la contratación, va a ser más sencillo enfrentar el conflicto y seguramente podrás lograr una solución menos costosa. Pero es muy importante aclarar esto, que esos contratos temporales deben de tener una justificación de temporalidad. Ahora, un contrato por tiempo indeterminado puede tener un periodo de prueba, con esa finalidad de verificar que el trabajador cumpla con todo lo necesario. Y si se le evalúa al trabajador y no cumple, bueno, será la justificación para terminar la relación laboral sin la necesidad de indemnizarlo, ¿no? Por ahí va la situación. A ver, dice: ¿qué tan válido o no ante la autoridad es la circunstancia de que se contrata un trabajador, lo hacen firmar la renuncia? Pues miren, es muy común que los hagan firmar la renuncia. Evidentemente, pues es una estrategia muchas veces con la que algunos abogados venden sus servicios, ¿no?
o contadores también. Sin embargo, de entrada, pues esa renuncia no puede tener fecha. Entonces, cuando la quieras usar, le vas a tener que imprimir una fecha y en primer lugar, pues te la vas a jugar de que te salga chueca la impresión, que no tenga simetría y que sea evidente que está alterado el documento y no te va a servir. Ahora, suponiendo que sí generes una renuncia bien hecha, prefabricada y estructurada de manera muy meticulosa, pues te va a servir para combatir principalmente, o digamos, combatir con más contundencia la reclamación de despido y lo que son las indemnizaciones o las prestaciones indemnizatorias, los 3 meses, la prima de antigüedad si la persona no tiene más de 15 años, y el tema de salarios caídos en el juicio. Sin embargo, no es la solución la renuncia. No es la solución la renuncia. Incluso les comento, vamos a tener una exposición en unos días enfocada precisamente en este tema. Ya tuvimos una anteriormente que se llamaba la terminación efectiva de las relaciones de trabajo y se enfoca principalmente en esto. Una renuncia no es la solución. ¿Por qué? Porque tú puedes desvirtuar la reclamación de los salarios, de la indemnización. Digo, que dicho sea de paso, el trabajador va a decir que nunca firmó esa renuncia y vas a tener que pagar peritos, lo cual también te va a costar. Te vas a tener que defender con un abogado, lo cual también te va a costar. Pero lo más grave es que si no tienes todas las herramientas complementarias de defensa que se debieron haber generado desde la contratación y durante el desarrollo de la relación de trabajo, es muy probable que te condenen, por ejemplo, a pagar horas extras, que te condenen a pagar vacaciones de años anteriores, que te condenen a pagar días festivos, días de descanso obligatorio y algunas otras cuestiones que no hayas cuidado durante la relación de trabajo. Y a veces, esos 3 meses que te reclaman de indemnización, a lo mejor estás hablando de un trabajador que gana 10,000 pesos y te reclama 30,000 de indemnización, pero resulta que las prestaciones adicionales que te reclama y las cuales no tienes herramientas para combatir, a lo mejor valen 70, 80,000 pesos. Entonces la renuncia no te resuelve realmente el problema, ¿no? Si es algo que sirve de repente, si es algo que incita a una negociación muchas veces porque el abogado contrario tiende a desanimarse cuando ofreces una contestación diciendo que el trabajador renunció y posteriormente ofreces la prueba por escrito. Sin embargo, cada vez son más proteccionistas los tribunales colegiados y ha habido casos que aún con el documento de renuncia se pierden, ¿no? Entonces, es muy importante cuidar ese tema. Y si deberíamos realizar modificaciones a los contratos cada vez que se modifiquen las condiciones laborales del trabajador, como sueldo, lugar, trabajo. Bueno, es una pregunta muy común. Yo les diría no necesariamente. Lo que sí sugiero es renovar los documentos de contratación al menos cada año. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que tenemos los papeles y a veces no los tenemos. Muchas veces hay reacomodos, muchas veces hay trabajadores que de alguna manera hasta se los llevan, se los roban. Siempre hay que estar verificando. Hay que actualizar también la información. A veces el trabajador cambia de domicilio, a veces cambia de estado civil. Muchas veces el cambio de un puesto a otro implica cambios en las condiciones de trabajo muy importantes, a lo mejor prestaciones de mayor nivel. Entonces, sí es importante estar renovando, estar actualizando, si bien es cierto que no necesariamente debe de ser cada vez que hay una modificación. A lo mejor ustedes tienen un trabajador que contrataron hace 15 días y lo cambian a otra sucursal y nada más van a cambiar el anexo de asignación de sucursal. O sea, al menos los contratos que nosotros manejamos y que hemos venido estructurando y diseñando durante años, se manejan con diferentes anexos que pueden ser variables y evita precisamente que tengas que estar cambiando todo el contrato cada vez. Hay muchas modificaciones que se pueden complementar con un anexo de contrato, con un adendum, con un convenio modificatorio, dependiendo, ¿no?, de la situación. Sí, la sugerencia es renovar al menos cada año o cada 2 años cuando menos. A veces el trabajador varía la modalidad de su firma. Entonces son temas que es importante tener actualizados, ¿no? La pregunta estrictamente
Si es necesario o legalmente, no. ¿Por qué no? Porque la relación laboral se rige, o bueno, el derecho laboral rige, en el derecho laboral rigen algunos principios y uno de ellos es uno que se llama primacía de la realidad. Entonces, las condiciones de trabajo, la relación de trabajo se rige precisamente por lo actual, por lo que realmente está sucediendo. Pero ojo, ese principio es muy importante que lo echemos o que lo aprovechemos a nuestro favor y realmente generemos los documentos que nos convienen. Entonces sí es importante tener todo actualizado. Muchas veces, y es muy común que, pues, que tenemos un trabajador que gana a lo mejor 500 pesos diarios y lo tenemos registrado con 200 pesos por pagar menos impuestos, por pagar menos cuotas. Y bueno, todos los documentos laborales, contratación, condiciones, recibos, deberán estar alineados a ese sueldo registrado y a todo lo que se fiscaliza, ¿no? Entonces, también son estrategias preventivas y de organización, ¿no? Y administrativas. Es importante este punto respecto a los contratos, ya que ante la autoridad fiscal revisa material de las operaciones de las empresas. Uno de los puntos principales son los contratos con los empleados, capacitación técnica, y se va de acuerdo con el servicio que están prestando, productos que están brindando. Los clientes, contratos con los proveedores. Si no cuentas con evidencias como estas, muchas otras te piden, te tipifican como una empresa que no cuenta con infraestructura para realizar las operaciones y dan lugar a auditorías por parte de exactamente. Y eso se está viendo mucho en el tema del combate a la subcontratación ilegal. Entonces sí es muy importante considerar este punto, ¿no? Y como se los decía hace rato, o sea, se corre riesgo frente a la autoridad fiscal, ¿no? También al no contar con estas herramientas. No sé si alguien más quiera adicionar algún otro comentario, alguna pregunta. Vamos a seguir con las exposiciones, los invitamos a que sigan participando. La próxima que vamos a tener va a ser este viernes, la está organizando otro despacho con el que tenemos una alianza ahí. Por ahí seguramente van a ver la información en las redes. Y bueno, vamos a estar desarrollando diversas exposiciones, pláticas, cursos a través de Canacintra. Tenemos la semana próxima un taller relacionado ya con las técnicas y estrategias de contratación, que va muy enfocado también al tema de la contingencia, ¿no? Para cuidar todos estos puntos durante las contrataciones que se van dando durante la contingencia sanitaria y lo que viene posteriormente, ¿no? Las reaperturas, las recontrataciones y todo esto. Agradezco de antemano su participación y bueno, ojalá que pronto volvamos a coincidir por este medio. Un saludo para todos. Gracias.